Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, vamos a seguir analizando este tema de pues las guerras biológicas eh, que tiene que ver hoy en día con el asunto de la pandemia que tenemos y que yo creo que pues muchos de los que ahorita pues ya tenemos una edad ya avanzada o madura, o los adultos mayores y los jóvenes pues solamente habíamos tenido indicios de hace pues mucho tiempo, pero pues la realidad es de que pues sí, efectivamente es cíclica esta situación. En este caso pues el destino nos encontró, muchos vivieron pues guerras mundiales y teníamos también nosotros la idea de que pues nunca iba a haber una confrontación entre las potencias, e inclusive también vimos la caída de un bloque y una potencia mundial que fue la URSS, fue el Pacto de Varsovia, pero nunca en realidad habíamos visto o habían puesto los ojos hacia China, y también hay otro país que no se sabe nada, que es Mongolia, Corea del Norte. En este caso, pues de lo que es Vietnam, Corea del Norte, pues la primera potencia pues, se encargó de invadirlas. Japón, el mismo Japón, pues que fue invadido y que fue pues objeto de los primeros ataques nucleares, y de ahí pues se partió pues muchas cuestiones, y donde realmente resurgió la primer potencia indiscutible, que es Estados Unidos, pero también pues la Unión Soviética. Pero fíjense que el común denominador es de que ambos se apropiaron de la tecnología de la Alemania nazi. Pues quiero decirles que a final de cuentas el grado tecnológico que llegó a tener la Alemania nazi, pues en este caso no sé qué hubiera pasado si en este caso Hitler hubiera tenido la ambición igual que el Imperio Romano de conquistar todo el mundo, y que pues de alguna manera los grandes imperios caen por errores que tienen, apreciaciones de que pues dominan gran espacio del planeta, pero pues también lo que no se dan cuenta es de que no pueden controlar totalmente todo. Entonces, que muchos dijeran, bueno, esto, ¿qué tiene que ver con la pandemia? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver con otro virus que surgió la semana pasada y hay una muerte en China de nuevo? ¿Y por qué esto nos puede afectar? Porque a final de cuentas, amigos y amigas, si nosotros estuviéramos en una posición como siempre estuvo México, de sometimiento, de alinearse totalmente a las políticas de la primer potencia de Norteamérica, a pesar de que nos quitaron el 60% de nuestro territorio, muchos han de decir otra vez con ese cuento. Pues no es un cuento, señores.
cualquier nación que haya perdido un 60% de su territorio y que está sujeta a amenazas constantes y sobre todo a peligros diarios, pues yo creo que lo pensaría dos veces en tener un ejército tan débil y tan insignificante. No es de que yo menosprecie a mi mismo ejército de mi país, a nuestras fuerzas armadas, que son unas fuerzas armadas pues heroicas, pero a final de cuentas para lo que se necesita para proteger a una nación, pues la verdad es que no. Indiscutiblemente pues nosotros cedimos todo, nuestros dirigentes, nuestros presidentes cedieron totalmente toda el poder hacia los Estados Unidos, y fíjense lo que son las cosas. Pensábamos o nos hicieron el mito que nosotros no teníamos un ejército poderoso, significativo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos defendía y que pues por cualquier situación pues ellos entraban, ¿no?, al quite, pero pues nos borraron del mapa totalmente la situación de que pues ellos fueron los que nos quitaron el 60% de nuestro territorio. Y también hay que decirlo como es, extinguieron a nuestra raza en los territorios mexicanos, en este caso California, llegamos hasta Iowa, Colorado, Nuevo México, Nevada, Texas, y pues ellos lo colonizaron. Nosotros, fíjense que escuchábamos de historia, las personas que les gusta el fútbol americano, pues de repente los equipos, ¿no?, pues ¿qué tiene que ver los Pieles Rojas con la capital Washington, ¿no? DC, los Pieles Rojas de Washington, pues eso se los dejo de tarea. Los actuales campeones, los jefes de Kansas City, los jefes en Kansas City, qué apaches, qué indígenas había. Entonces, y en este caso pues también, ¿no? O sea, los 49 de San Francisco, pues resulta que son por las 49 minas de oro que tiene, que era una región rica en oro. Los Vaqueros de Dallas, una región pues extensa, donde pues el ganado pues se puede dar la cría de ganado extensivo. Houston, los petroleros eran pues el petróleo, y así nos podemos a ver muchas situaciones que si no nos hubieran cambiado el chip, si nuestros presidentes y nuestros dirigentes no se hubieran allanado totalmente a los intereses de los Estados Unidos, pues estaríamos hoy enojados, estaríamos hoy pues de alguna manera con un sentido antinorteamericano por la pérdida de esos territorios. Y sobre todo también vean, o sea, la película de la Batalla del Álamo. Yo los invito a que la vean y pues empiecen a reflexionar que pues realmente no fue un chiste lo que nos sucedió, y que eso que nos sucedió nos sigue sucediendo y nos seguía sucediendo en todas las escalas nacionales. No nos acaban de despojar de nuestro territorio, nos acaban de también en décadas recientes de pues también desaparecer una isla, la isla Bermeja, y con eso perdimos del 78% de el mar territorial del Golfo de México, y pues ese tipo de saqueos pues se daban. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto o sea, para que no nos perdamos del coronavirus, de la pandemia? De que si México
cuando nosotros perdimos el 60% de nuestro territorio, todavía la guerra era con fusiles, con bayonetas, era cuerpo a cuerpo. Ahorita, pues, tecnológicamente, pues, estamos con siglos de atraso en materia militar, pero el blanco de los ataques epidemiológicos y bacteriológicos, pues, no sería definitivamente China, ¿no? Sería México. México hubiera podido ser una potencia mundial, pero pues eso ahora sí pues ya no es posible. Pero lo que sí es posible es iniciar nuestra propia historia, en esta historia en donde pues, realmente nosotros como país ya podemos empezar a contar y empezar a fabricar lo que nos prohíben. O sea, yo creo que el colmo de todo esto, a no sé ustedes cómo lo vean, no me veo porque le estoy poniendo un guante. Ya no me lo alcancé a poner, pero yo decidí para que lo hagan ustedes también. Entonces, pues, imagínense que todavía a expensas del nuevo tratado de comercio, que también quedó sin efecto el Tratado de Libre Comercio, que por cierto lo firmó el amigo de todos nosotros, de todos los niños, ancianos, Carlos Salinas de Gortari, y que pues se renegoció, pero déjenme contarles que esa renegociación pues fue con todas las ventajas. Ahora sí que hay que recordar quién es Donald Trump, que es un empresario y que pues realmente es el ejemplo claro de los norteamericanos, en donde pues tuvieron que negociar, pero en esta ocasión pues ya se enfrentaron a algún gobierno nacionalista y que pues a final de cuentas, después de 210 años de atraso tecnológico, militar, educativo, social, pues ahora sí tiene del lado de la frontera que nos dejaron, porque recuerden que nos quitaron el 60% de nuestro territorio. Si no hubiéramos tenido un presidente masón, bueno, todos casi son masones, masón y entreguista, pues la frontera estuviera con límites con California, la Alta California, Ottawa, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas con Nuevo Orleans. Imagínense, hasta allá estaríamos poniendo muros, pero pues como pues las intervenciones extranjeras, como les repito, somos el único país en el mundo que nos han quitado el 60% de nuestro territorio y todavía tenemos una actitud hacia nuestros agresores de amigos, de socios comerciales, ¿no? Pero pues ya es hora de que empecemos, y ya empezamos a construir nuestras propias armas. El colmo es de que nos quieren sancionar por comprar helicópteros a Rusia, helicópteros que pues se utilizan para el transporte militar, para el transporte de desastres, de víveres. O sea, yo creo que ya eso ya es la ruta que retomó el vaso. Ya afortunadamente ya tenemos y ya empezar la producción en serie el siguiente año del primer avión de combate ligero 100% mexicano.
Y ya tenemos que empezar nosotros también a pensar en construir nuestros propios helicópteros de transporte y, por qué no, también de combate ligero, y ya empezar a crecer. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Si Corea del Norte no hubiera desarrollado sus bombas nucleares, no estaría ahorita en un estatus que lo respeta Estados Unidos. Entonces, pues pónganse a pensar que muchas de las naciones emergentes que ellos nos catalogaron en el tercer mundo, en vías de desarrollo, pues ya tienen sus bombas nucleares y no los atacan. Entonces, en la época de Díaz Ordaz, nuestro programa misilístico era de los más avanzados. Y quiero decirles que eso de que México tiene bombas nucleares, eso es cierto. Es cierto, y de que en alguna parte de las instalaciones secretas están, también eso es cierto. En este caso hay un instituto de energía nuclear que está en Toluca, pero ese material está también ahí, está ahí, y también pues estando ahí, pues es objeto también de, pues que se puede modificar y pues se puede poner en misiles. Entonces, si para hacernos respetar debemos de tener bombas de destrucción masiva, pues yo diría que debemos de pensar esa opción. Muchos dicen que es una teoría de la conspiración, que de repente, diciendo, bueno, el peatón analítico que se fumó. No, es realidad. Es una realidad que no han querido que se sepa. Entonces, amigos y amigas, pues casi siempre dicen, no, pues que es un mito. No, es una realidad, y ya es hora de empezar nosotros a cambiar nuestra historia de la vida y cómo nos ha ido siempre a nuestro país ante estas situaciones, y verán que pues realmente pues sí tenemos potencial, que realmente si no tuviéramos los recursos naturales, si no tuviéramos el potencial, no vendrían las empresas extranjeras a querer extraer casi de a gratis nuestros recursos naturales. Entonces, yo los invito a que empiecen a ver y a investigar sobre estos temas, en los cuales pues una vez dijo también el presidente ruso Vladimir Putin que ellos estarían dispuestos a ayudar a México a recuperar el territorio que nos despojaron, que nos robaron los Estados Unidos. Posiblemente en aquella ocasión, pues como todavía estábamos gobernados bajo el antiguo régimen entreguista, y sobre todo con esos traidores a la patria corruptos, pues a lo mejor no hubo eco. Pero ahora que el pueblo de México votó por un gobierno, y también reconozco que pues nos hace falta también mucho creer en alguien, creer que las cosas se están haciendo bien, porque tenemos más detractores y tenemos más gente que atacan al gobierno. Pero yo, pues como una vez me dijo una persona mayor,
en este caso un tío abuelo, que apliquemos que las personas que atacan directamente ahorita al régimen, a nuestro presidente, a sus funcionarios, y que curiosamente tienen fortunas y que nos ponemos a investigar inexplicables en un lapso de tiempo muy pequeño, o simplemente pues sus abuelos, sus tatarabuelos, sus papás, pues fueron funcionarios públicos y saquearon también al país. Pero grábense bien este dicho: detrás de una gran fortuna hay un gran crimen. Y pues nada más eso se los dejo de tarea. ¿Por qué? Porque los detractores ahorita de este gobierno precisamente son esa clase política, esa clase económica, esa clase de personas que pertenecen a grupos de poder muy específicos, y que yo me acuerdo que se mencionaba en las campañas que existía una mafia del poder. Era literalmente pues lo que se tenía que decir era que pues los grupos de poder que nos dominaron y que nos independizaron como nación, y en este caso pues nuestros héroes de independencia pues fueron masones, y la masonería pues se apoderó de toda Latinoamérica, de América y en especial de México. Si no, imagínense qué presidente de algún país va al frente de un ejército pues no numeroso, pierde la guerra, le respetan la vida y regresa. La respuesta es que el general López de Santana era masón, y pues los tejanos norteamericanos, porque no era el ejército norteamericano, sino los tejanos apoyados por las 13 colonias que después pues, se convirtieron en Norteamérica, pues ellos fueron los que incitaron a que se independizaran los territorios de México. Pero ahora yo les pregunto, la historia nos pone a cada quien en su lugar, y ¿saben por qué no quieren los Estados Unidos que ellos tengan un presidente de origen latino, o mejor dicho, de origen mexicano? La respuesta es: como ellos exterminaron a nuestra raza en los territorios que nos robaron, nos quitaron, entonces ahorita tienen mucho miedo, porque México volvió a repoblar todos los territorios que nos correspondían. Hoy en día, en esos territorios que nos despojaron, el segundo idioma es el español. Las costumbres de los mexicanos están. Entonces yo les hago una pregunta: ¿acaso nuestros migrantes que viven en Estados Unidos realmente son migrantes, o ese territorio les corresponde a nosotros, al pueblo de México? Pues es una situación, yo creo que un análisis que difícilmente quisiera la primer potencia, Estados Unidos, que empezara a tener conciencia México, los mexicanos, el pueblo de México. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tendríamos nosotros razón, y pues sería un movimiento legítimo, pero pues, hoy en día pues somos socios comerciales, pertenecemos a un mismo bloque, y la pregunta sería, y surgió precisamente de ayer y estos días, donde han atacado en este caso al gobierno mexicano, en este caso a nuestro presidente, de que somos irresponsables ante esta pandemia, ante este brote de este virus. Pero fíjense cómo son las cosas. Lo que sí ya empieza a despertar sospechas, China, a final de cuentas, yo creo que sin accionar ninguna arma,
creo que resultó vencedor de una tercera guerra mundial junto con Rusia, que son estrategas, al vencer el famoso coronavirus. Pero lo más irrisorio es que ya hay otro virus. Ahora va a resultar que porque también los chinos comían ahora ratas de campo, pues también les dan esas enfermedades. Entonces, pues, esto ya tiene un punto distinto, sin olvidar tampoco que pues tenemos bajo nuestras cabezas y en el cielo pues una amenaza pues que viene fuera de nuestra atmósfera, fuera de